El día de hoy, como parte del ciclo de conferencias Cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, nos acompaña la maestra Estefanía Luna. Ella es profesora titular de tiempo completo en la Universidad del Mar, Campus Huatulco, en el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Es maestra en antropología visual y documental antropológico. Su línea de investigación actual radica en los estudios afromexicanos y de la antropología de la comunicación. Es autora de un libro, algunos capítulos de libro y artículos. En 2018 concluyó su documental Mi Cuerpo de Diablo, sobre la danza de los diablos de la comunidad de Collantes, ubicada en Pinotepa Nacional, Oaxaca, México. Démosle la bienvenida. Hablar del diablo negro implica hablar de la historia de la esclavitud en el mundo. Por más de 350 años fueron tratados alrededor de 11 millones de africanos en condición de esclavitud en la ruta transatlántica. Las primeras zonas de extracción de esos esclavos fueron el Sudán, el Congo y el Golfo de Guinea. Sin embargo, también es sabido que la esclavitud en África comenzó muchos siglos atrás, con la invasión del Islam al norte de África durante el medievo. Es decir, la esclavitud en el mundo existió antes de los proyectos imperialistas europeos, en donde las nacionalidades de los primeros tratantes de esclavos fueron belgas, ingleses y franceses. Con las colonias españolas en América Latina, la ruta transatlántica afianzó una idea que acompaña la economía moderna global de producción de materias primas para la exportación a Europa. No obstante, en África, la condición de estos esclavos tuvo otras dinámicas, otras particularidades. Las mujeres eran tratadas en el mercado interno, mientras que los hombres y los niños en el mercado externo. Las condiciones durante la colonia cambiaron o modificaron la dinámica social en México. Es bien sabido del sistema de castas que, entre otras cosas, lo que buscaba era diferenciar y clasificar a la población. Una población mixta en donde no solo había africanos, esclavos, sino también indios e incluso con el paso de la colonia, chinos y también indios del norte de América. La pregunta importante a responder para el tema del que estamos hablando hoy es: ¿de dónde surge la relación del diablo y el negro? ¿Y por qué ese prejuicio parece que hasta la actualidad pervive en la dinámica social de nuestro estado e incluso podría pensar del país? Peter Wade es uno de los investigadores que ha tratado de dar respuesta a esta relación. Él nos dice que uno de los principales vínculos del diablo y el negro está en la relación del negro con el Islam, precisamente por lo que hace un momento acababa de explicar, la invasión del Islam durante el medievo al norte de África y que se propagó en los siglos venideros. Para el pensamiento colonial, el negro estaba contaminado. Esa contaminación no era sino principalmente religiosa. Es también sabido por la labor de otros historiadores que el indio no estaba contaminado. Tal era la suerte del indio y no la del esclavo africano que a partir del siglo XVII se prohibió la esclavitud indígena, no así la esclavitud de mulatos, negros y de todas las castas que devienen de la mezcla de los negros africanos y para ese entonces también afrodescendientes. ¿Quiénes fueron esclavizados? El pagano. El pagano es principalmente quien se esclaviza y sobre el cual se edifica un proyecto no solamente ideológico, sino también económico. ¿En qué momento el esclavo, los esclavos negros y mulatos
empiezan a tener presencia simbólica y también social dentro de la dinámica de la población en Oaxaca. Sabemos que la catástrofe demográfica que dio lugar luego de las epidemias que llegaron con los conquistadores, las bajas de la población indígena fueron muchas. Eso posibilitó la presencia del negro como capataz y como mano derecha de algunos hacendados. La dinámica económica para la producción de materias primas llamadas commodities estuvo basada en el trabajo forzado y en un sistema esclavista, principalmente para la producción de azúcar, pero también en Oaxaca para la producción de ajonjolí, de algodón y para la explotación de los recursos mineros. ¿Dónde estaban los esclavos africanos y afrodescendientes en Oaxaca? ¿Dónde estaban y qué hacían? ¿Cómo fue que su inserción en la sociedad oaxaqueña permitió intercambios culturales desde el trabajo doméstico de las mujeres esclavas y en la cocina, pero también la creación de ciertas prácticas culturales como la que quisiera explicar a continuación? Si seguimos con la organización territorial que se ha propuesto de Oaxaca por regiones, la distribución de estos esclavos en valles centrales fue principalmente para el trabajo doméstico. De acuerdo con el Archivo Histórico de Notarías, esta distribución en valles centrales fue principalmente de mujeres esclavas que trabajaban para la iglesia. En el caso de la Mixteca y también del Istmo, el trabajo y la inserción de estos esclavos fue para el trabajo en las haciendas, principalmente en los trapiches, es decir, en los ingenios donde se producía azúcar. No obstante, en la costa oaxaqueña, la presencia de los esclavos, además del trabajo en las haciendas, también tuvo otro rol importante, que es un rol que nos conecta directamente con los diablos danzantes, tanto de la costa como de la Mixteca Alta. Este rol fue el de arrieros y vaqueros. Para el siglo XVII, uno de los principales mercados de intercambio de productos en el estado estaba en Tepozcolula, en la Mixteca Alta. Uno de los productos más cotizados en el mercado, por supuesto, era el ganado. Existió para entonces algo que se llamó Ruta del Abigeato, que era la ruta que iba del distrito de Jamiltepec en la Costa Chica hasta la Mixteca Alta para el mercado de Tepozcolula. Algo interesante de comentar es que en esta misma ruta del Abigeato podemos identificar danzas de diablos. En el mapa, a continuación, me gustaría señalar esta ruta del Abigeato, que también podríamos llamar mapa de diablos o ruta de diablos. El trabajo de los arrieros y vaqueros fue importante en estos distritos, porque era el distrito, mejor dicho, porque era la ruta que se seguía para llegar al mercado de Tepozcolula. Jamiltepec, Putla, Tlaxiaco, Juxtlahuaca, Tepozcolula y Guajuapan. No es casualidad entonces que en cada uno de esos municipios, de los municipios que integran esos distritos, podamos encontrar manifestaciones distintas de diablos, no únicamente, como acabo de comentar, costeños, sino también mixtecos. Esta ruta del Abigeato y el rol de arrieros y vaqueros en Oaxaca posibilitó también la conformación de pandillas o de bandoleros que asaltaban a los mercaderes durante su travesía. Esa fue la razón por la que la corona española exigió el desarrollo y la aplicación de censos poblacionales en el siglo XVII. Uno de los objetivos principales de la corona española era saber cuántos negros y mulatos libres, negras y mulatas libres había en la región y qué hacían. Porque recae sobre el cuerpo del negro, así sea libre, el prejuicio de que era el protagonista de los asaltos
en esa ruta. Las danzas de los diablos, como traté de explicar en los minutos anteriores, es una danza que podría ubicarse históricamente desde la colonia española. Estas danzas en la ruta del Abigeato, es decir, en los distritos de Jamiltepec, Putla de Guerrero, Tlaxiaco, Juxtlahuaca, Huajuapan y Tepozcolula, guardan similitudes y diferencias. Me gustaría hablar de algunas de ellas. La danza de los diablos, las danzas de los diablos en la costa oaxaqueña se ejecutan con frecuencia por 20 danzantes. Son 18 diablos, un terrón y una minga. El terrón representa la figura del capataz negro, y la minga representa a la mujer de ese capataz, pero es performada por un hombre. La minga además lleva en sus brazos una muñeca que figura ser la hija ilegítima de ese capataz. Es la razón por la que el terrón se pone celoso cuando la minga sale a bailar con alguien más. Se dice, se rumora en los pueblos que durante los días de fiesta el terrón está buscando al padre biológico de la niña que la minga lleva en brazos. Esta es una de tantas versiones que existen sobre este elemento simbólico en particular. Es bien sabido, por otro lado, del abuso de los patrones hacia las esclavas que se dedicaban al trabajo doméstico. Sin embargo, en la Mixteca Alta, el terrón tiene otro nombre, es llamado caporal, y la minga es llamada mamá lencha. El resto de los elementos se mantienen, entre ellos la vestimenta, que se conforma de chaparreras de cuero y una cuarta, pero la cuarta únicamente la usa el terrón o el caporal, porque es quien ordena, quien lleva el control del ganado, o quien llevaba el control del ganado durante el éxodo de Jamiltepec hacia Tepozcolula. En algunos pueblos de la Mixteca Alta, incluso también en la costa, estos diablos son llamados también cuerudos, pachecos, rubios, tejorones, tenangos. En la Costa Chica, además de estos nombres, también hay otra danza en donde los personajes se mantienen, y esta danza es la del toro de petate, en donde se adjunta otro elemento simbólico, y es un toro hecho de petate. En la ejecución, en la interpretación, el zapateado básico para la danza es un zapateado de 4 tiempos, aunque en la Costa Chica la música de los diablos incluye 6 sones y un jarabe. El jarabe tiene una dinámica peculiar porque para el jarabe es un encuentro entre 2 danzantes únicamente, es decir, el jarabe se danza como si fuera una muestra de valía en donde cada uno de los danzantes que participa, que son de 2 en 2, tiene que zapatear más alto que el otro. Por lo tanto, este jarabe implica un desgaste físico que alimenta o se sostiene del mito de la bebida o del trago para aguantar la faena de la danza de los diablos.
Asimismo, me gustaría hablar sobre los instrumentos. Los instrumentos con los que se ejecutan las danzas de diablos en la Costa Chica son principalmente 3 instrumentos. Me gustaría tratar de describir cada uno de ellos porque es en uno de estos instrumentos en donde encontramos otro vínculo, otra huella de africanía. Este instrumento es llamado bule, arcusa, bajo, tigrera. El bule se hace con un calabazo que en la comunidad de Collantes le llaman calabazo amargo, es de la familia del jícaro. Este calabazo se cubre con el cuero de un animal que puede ser chivo o venado a preferencia de los pobladores, de los habitantes. De los costados del bule se ata una vara. La gente procura que esa vara sea la vara del guayabo o del tamarindo porque afirman que la vara es más rígida y duradera. Se unta esa vara con cera de monte, que es una cera negra que al secar se endurece y se toca de esta forma. La vara no atraviesa el cuero, lo que genera es una vibración que produce al mismo tiempo un sonido de bajo. Esa es la razón por la que también se llama bajo. El otro mito es el nombre del bule también como tigrera. La gente afirma que el sonido que produce el bajo es como el rugir de un jaguar. Lo interesante aquí sería saber en qué momento el nombre migra de jaguar a tigre en la representación simbólica de los habitantes de la Costa Chica. Otro de los instrumentos también fundamental en la ejecución de la música es la charrasca. La charrasca es la quijada del toro, del caballo e incluso de la mula. Esa quijada también es considerada un instrumento africano, aunque también se ha tocado en otros pueblos nativos. La quijada del toro, la charrasca, se toca como si fuera un güiro, es decir, se peinan los dientes, pero también se toca con las manos y se hacen vibrar esos dientes generando un sonido repetitivo de los dientes que se mueven. El último instrumento que se usa en esta interpretación de diablos en la Costa Chica es la armónica. Aquí hay otros mitos que son interesantes de comentarse porque la armónica es un instrumento que llega durante la colonia. Eso es lo que estamos usando. Eso es como un güiro, lo que va acompañando al... Algunos pobladores de la zona dicen que anteriormente se tocaba el violín, pero se perdieron los maestros de violín y entonces empezó a tocarse la armónica. Pero también otros habitantes de los pueblos aledaños a Collantes dicen que antes se tocaba la hoja. Incluso hay todavía maestros que tocan la hoja en lugar de la armónica. En la investigación que pude realizar para el documental de la Danza de los Diablos, pudimos conversar con un maestro de la hoja en la comunidad de Santa María Chicometepec, que es la comunidad que está cruzando el río de Collantes. ¿Qué diferencias hay con la ejecución, la interpretación musical de los diablos mixtecos? En la Mixteca Alta se toca la armónica, pero también se toca el violín y en lugar del bajo o del bule se usa la guitarra. Quisiera comentar para mí cuál es la importancia de analizar al diablo como relato histórico. Durante la colonia, el margen de ser, de actuar, también fue un margen
de pensamiento y de creencia. En Oaxaca existió una cárcel perpetua de idólatras durante la colonia. Cualquier práctica cultural y religiosa que saliera del margen de lo social, legítimo, establecido, era denunciado o era señalado como idólatra y por lo tanto perseguido por la sala del crimen y por las instituciones locales. La ruta del abigeato permitió una construcción del relato histórico no escrito, danzado, hecho música, que no deja pasar la memoria de estos arrieros y vaqueros, pero que también permite conectar con una memoria en su vínculo con África, en su situación de esclavitud y también como cuerpo grotesco, como cuerpo no legítimo. Para Stanley Brathwaite existe en esta lectura del texto artístico, en esta lectura del cuerpo que narra, existe una poética y una política de la transgresión. Es decir, el cuerpo puede transgredir el margen mismo desde donde se coloca para hacer, para performar, a partir del vestuario, a partir de la kinésica, a partir de la proxémica o de la cercanía que hay con el otro, a partir de la gestualidad. Y todo eso se convierte en un texto que posibilita su lectura, no solo como un documento artístico, sino social. El cuerpo que narra tiene su propia poética y tiene su propio margen de ser, su propio margen de performar. Un ejemplo de ello lo encontramos en el cimarronaje. Una de las estrategias esclavistas fue la marca con el hierro caliente sobre el cuerpo de los esclavos. Esta marca con hierro caliente fue llamada calimbo o calimbado. Muchos de los esclavos cimarrones, de acuerdo con los datos que hay en el archivo histórico de notarías, muchos de los cimarrones o esclavos fugitivos estaban calimbados. Es decir, el patrón, el amo, marca. Y esa marca en el cuerpo dice, tú me perteneces, tú eres mío, tú no puedes escapar porque eres identificable. Y el esclavo, a pesar de eso, se fuga. Y a pesar de eso, escribe a partir de su corporalidad en libertad, en cimarronaje, escribe su propio relato de historia, obviamente sin escribirlo. Lo ejecuta, lo performa. La teoría del teatro posibilita la adjunción de diferentes conceptos que permiten entender el escenario social también como un escenario político. No es la excepción de las expresiones dancísticas y musicales en donde se circunscribe, por supuesto, la danza de los diablos. Esta teoría del teatro nos ayudaría a entender que el escenario artístico también puede ser un escenario político y que los músicos y danzantes, quienes además se apropian del espacio y lo hacen suyo, también fungen como actores sociales, como actores en performance, pero también su discurso puede alcanzar otras dimensiones cuando asociamos esos discursos, esa performance, ese hacer y actuar con una agenda política que demanda escuchar las memorias de las poblaciones afromexicanas y afrodescendientes en el mundo e identificar que sus demandas más urgentes en educación, salud, vivienda y erradicación del racismo deberían resolverse en las 3 escalas de gobierno.